participación en el peritaje tuvo que ver con el fundamento legal de los derechos de los pueblos originarios y de los barrios de la Ciudad de México. El pueblo de Joco es un pueblo, es un barrio originario, es un pueblo originario, y por lo tanto está protegido por la Constitución, por el artículo 2 constitucional, y también por la Constitución de la Ciudad de México, por su capítulo 6, que es Ciudad Pluricultural, que tiene 3 artículos, del 57 al 59. Pero la Constitución de la Ciudad de México y la Constitución Federal no se leen hoy de manera autónoma y separada. Hay un principio constitucional establecido en nuestro artículo 1 de la Constitución que exige una interpretación conforme con el derecho internacional de los derechos humanos. Este documento es del pueblo y es para el pueblo de Joco. Nosotros aquí, y a título personal también lo digo, pues estamos aquí de invitados. Yo lo entendería como un conjunto de procesos de desplazamiento forzado por parte de un megaproyecto inmobiliario que se construyó prácticamente encima de un pueblo originario. Un pueblo que tiene patrimonio y principalmente territorio propio. Y que ese territorio ha pasado por muchos procesos muy fuertes de urbanización. Principalmente este peritaje refiere a uno de esos despojos que fue lo que detonó tanto el juicio como el peritaje, que fue el despojo de la calle Real de Mayorazgo, la construcción del deprimido, como parte de un conjunto de medidas de mitigación que fueron realizadas, como lo dijo el doctor Rodrigo, sin consulta previa ni informada. Vamos a encontrar diferentes tipos de documentaciones. Esas documentaciones no nos estaba diciendo qué era lo que contenía específicamente la zona que es de Real de Mayorazgo, hasta que encontramos un documento que es del 2019, donde el INAH permite la excavación y da básicamente el visto bueno para que se empiezan a hacer esas obras. En ese sentido, lo que encontramos en ese documento son el hallazgo de cerámica, conjuntos habitacionales y entierros. A excepción de la cerámica y los entierros, el conjunto habitacional se mantiene resguardado con petate y otros materiales en donde fue encontrado. Entonces, ese tipo de, bueno, pues lo que es la estructura se encuentra ahí y está protegido pues por una serie de materiales. No se lo llevaron a ningún lado, sigue ahí. Lo único que se llevaron son el entierro, las cerámicas, etc. Que es lo que regularmente más trabajo y estudio, es la parte de cómo en este momento, cuando los pueblos originarios de Ciudad de México empiezan a pedir restituciones agrarias, ¿no?, durante el cardenismo, se vienen justo diferentes decretos de expropiación y de decreto público y de urbanización hacia los pueblos de la Ciudad de México, que fue lo que ocurrió directamente con el pueblo de Joco, ¿no? Digamos que cuando llega el momento que ustedes empiezan a pedir dotación de tierras, para 1929 se les otorga el ejido, que es también la parte que se aborda en el peritaje, se les da esa dotación, pero posteriormente, llegado otra solicitud de dotación de 1935, esta queda pendiente y sigue estando pendiente, que todavía se podría reclamar, ya nos lo aclarará Rodrigo, pero hasta donde sabemos todavía se puede reclamar esta parte. Y justo se conjuga con la parte en donde se viene a hacer estos decretos de urbanización a diferentes pueblos. Esto fue en el 1940, directamente para el pueblo de Joco, que justo se entrecruza con ese resarcimiento de tierras. Por un lado, ustedes estaban luchando para que se les resarcieran y se les restituyeran tierras, y por otro lado el gobierno ya estaba diciendo que el territorio de este pueblo iba a ser parte del anillo de la ciudad central, ¿no?, de Ciudad de México. Entonces, como un marcador identitario, ¿no?, de reunión, de encuentro, ya que pues nos han despojado de diversos espacios, y no solo aquí en el pueblo de Joco, sino en diferentes pueblos que conforman la Ciudad de México. Tomamos en cuenta también que las vías de comunicación son un punto importante, es decir, en el 2002 se llevó a cabo como punta de lanza la construcción del distribuidor vial San Antonio para poder articular las vialidades, ¿no? Y esto tiene que ver con el deprimido, ¿no?, que construyeron hace poco acá, para privatizar la calle Real de Mayorazgo. Y bueno, el impacto psicológico que generó en los habitantes del pueblo, ¿sí?, no están en las medidas de mitigación. O sea, tendría que tomarse en cuenta también la mitigación en ese sentido para los vecinos del pueblo, ¿no?
también quisiera aclarar un poco sobre liberándonos un poco de esta idea de espacio como una totalidad para comenzar a tejer de manera fina desde sus microinteracciones, sus micrositios, sus microespacios, sus lugares cargados de recuerdo y de historia, como por ejemplo la granja, lugares que ya no existen pero que ustedes los tienen en su memoria, la granja, el panteón que ya comentaba la compañera Sofía, la hacienda, y de hecho me atrevo a decir que aquí hay algunas personas que sus abuelos o sus padres trabajaron en esas granjas, ¿no? Es decir, esos espacios, ¿sí? Simbólicos que también fueron desplazados.